¿Te has preguntado qué harías si un simple amigo de tu esposo despertara tus deseos más ocultos? Todo empezó cuando mi esposo Javier trajo a casa a su amigo Antonio, un hombre atractivo pero con una mirada inquietante. Durante la cena, su presencia se volvió opresiva, y en los días siguientes, sus mensajes se volvieron cada vez más íntimos. Con Javier fuera de la ciudad, Antonio me visitó y desató una pasión prohibida que nunca imaginé. Ahora, no puedo sacudirme la sensación que dejó en mí, preguntándome si alguna vez volveré a ser la esposa que era antes. ¿Quieres conocer todos los detalles de esta noche que cambió mi vida para siempre? Suscríbete y acompáñame en este relato lleno de deseo y descubrimientos. No te lo pierdas. Todo comenzó cuando mi esposo Javier me dijo que iba a traer a un amigo a casa. Ese amigo de mi esposo solo lo he visto por fotos, nunca personalmente, pero a la verdad se veía un hombre aparente, con buen cuerpo y de buen tamaño. No me sorprendió, Javier es un hombre sociable, siempre ha tenido un círculo cercano de amigos, pero algo en la forma en que lo dijo, una chispa extraña en sus ojos, me hizo sentir incómoda desde el principio. Preparé la cena para recibir al amigo de mi esposo, pero no entendía mi nerviosismo. Tratando de ignorar la sensación de que algo estaba a punto de desmoronarse a mi alrededor, cuando sonó el timbre, mi corazón dio un vuelco. Abrí la puerta y allí estaba Javier con su amigo. En la puerta, su nombre era Antonio, un hombre de aspecto afable, pero sus ojos parecían esconder algo más, algo oscuro y lleno de malicia que la declararía más adelante. Durante la cena, intenté actuar con normalidad, aunque mi nerviosismo continuaba. Aunque debía dar la impresión de ser la anfitriona perfecta, no pude evitar sentir la mirada de Antonio sobre mí, como si estuviera buceándome en cada movimiento. Traté de ignorarlo, de centrarme en la conversación, pero su presencia era como una sombra que se cernía sobre la mesa. Después de la cena, Javier sugirió que jugáramos a las cartas. Pensé que sería una buena manera de relajarnos, de alejar la tensión que se había acumulado en el aire. Pero conforme avanzaba la noche, la presencia de Antonio se volvía cada vez más opresiva. Veía cómo se ponía las manos entre sus piernas y se lo agarraba a propósito cada vez que me acercaba a la mesa. Podía sentir su mirada ardiente sobre mí, como si estuviera devorándome con los ojos. Con el paso de las horas, la atmósfera se volvió cada vez más cargada, más tensa. Cada risa, cada movimiento, estaba teniendo una extraña energía, como si estuviéramos al borde de algo peligroso, algo que no podía nombrar. Cuando el reloj marcaba las horas avanzadas de la noche, Javier sugirió que era hora de que Antonio se fuera. Sentí un alivio momentáneo al pensar que pronto estaríamos solos de nuevo, mi esposo y yo, lejos de la mirada penetrante y las malicias de su amigo. Pero entonces, cuando Antonio se levantó para irse, algo en su mirada cambió. Hubo un destello de algo que no pude identificar, algo salvaje y oscuro, como una persona con ganas de algo que no puede tener. Y en ese momento supe que mi intuición no me había fallado, que había algo siniestro en la forma en que me miraba, algo que iba más allá de la simple amistad con mi esposo. Antonio sugirió a mi esposo, delante de mí, que le diera mi número telefónico para contactarme en caso de alguna emergencia del trabajo. Le dije a mi esposo que no era necesario, entonces Antonio insistió, y mi esposo accedió y le dio mi número. Entendí que nada podría pasar si Antonio tiene mi número de teléfono. Pasaron unos días y pensaba que Antonio se había olvidado de mí, pero recibí un mensaje de Antonio en mi WhatsApp. Pensé que me diría algo relacionado con mi esposo, ya que se encontraban trabajando, pero era todo lo contrario. Antonio me saludó de una manera tan amable y simpática. Sentía que buscaba la manera de entablar una conversación muy íntima conmigo. No lo voy a negar, respondía de manera que parecía que nos conociéramos toda la vida. Me pidió excusas por su comportamiento cuando vino a mi casa, me dijo que estaba pasando situaciones malas en su familia, que no paraba de pensar en eso y que pudo notar mi malestar. Y que además, yo podía estar haciendo prejuicios hacia él. Me dijo que se sintió encantado con la visita a mi casa, que mi esposo es bendecido de tenerme, que tenía una esposa muy linda, atenta, carismática y, sobre todo, un cuerpo que cualquier hombre pagaría por tener. En realidad, no atendía sus palabras. Pasó de ser una persona que a simple vista ocultaba algo, a ser muy dócil y tan amable.
En mi mente no encontraba explicación, pero a medida que pasaban los días, las conversaciones se hicieron más intensas e íntimas. Ya abordamos temas más íntimos y sentía la necesidad de hablar con Antonio con más frecuencia. No sabía qué pasaba conmigo, siempre le he sido fiel a mi esposo Javier. Después que nos casamos, nunca había tenido conversaciones con otros hombres. Pero algo grande estaba por ocurrir, estaba a punto de hacer algo que nunca pensé en mi vida de casada. Por casualidad de la vida, mi esposo se fue a realizar un trabajo fuera de la ciudad, pero fue extraño que Antonio no asistiera. Antonio me preguntó si podía ir a mi casa a saludarme y sin pensarlo 2 veces le dije que sí. Entendí que no podía pasar más nada que solo saludar. Antonio llegó, pero esta vez lo vi con ojos diferentes, con ojos de ganas sucias, con ojos de probar lo prohibido. Me sentí en una atmósfera de éxtasis, de la cual no quería salir. Antonio, al parecer, sintió lo mismo que yo. De repente, nos vimos envueltos en un acto del cual no nos arrepentiremos. Descubrimos lo que sentíamos uno al otro, nos comimos de pies a cabeza. Aún con la sensación de engaño a mi esposo, no paraba de pedir más. Quería sentir a Antonio entrando en mí todo el tiempo. Y es que su gran tamaño me hacía pedirlo a gritos. Luego de ese encuentro con Antonio, nada volvió a ser igual. Ya no sentía ganas de estar con mi esposo, sentía que no me satisfacía y empezó a notar cambios en mí, me cuestionaba, pero nunca mencionó a Antonio. El amigo de mi esposo que en un momento que creí que ocultaba cosas oscuras, se convirtió en mí en la persona que saciaba mis ganas. Hoy en día, ahora, mientras me siento aquí sola en mi sala, no puedo sacudirme la sensación que dejó en mi Antonio. Luego de descubrir lo que Antonio quería, lo que estaba tramando en su mente retorcida, una cosa es segura. Nunca podré olvidar la mirada de malicia que me lanzó aquella noche y lo que hicimos después de esa noche. La sensación de estar bajo su escrutinio implacable me invaden y mientras el eco de su presencia la busco cuando quiero. Me pregunto si algún día volveré a ser la esposa que era antes de conocer a Antonio. Y así, la noche con Antonio cambió todo. La pasión desatada y la traición dejaron una marca indeleble en mi vida. Aunque el deseo me consume, la culpa y la incertidumbre también me acompañan. Ahora, me pregunto si alguna vez podré ser la esposa que era antes. Gracias por acompañarme en esta intensa historia. Si quieres más relatos llenos de emoción y descubrimientos, suscríbete. Hasta la próxima.